La psicotrónica de los mayas. Los 18 movimientos madres. Oxlajú. 13 para las articulaciones mayores porque eran antenas de recepción de los excitantes o agentes cósmicos como electricidad, magnetismo, luz, calor solar, cohesión, gravitación, sonido, y 5 para los miembros superiores e inferiores junto con la cabeza. Estos eran considerados centros de recepción y polos de proyección de las fuerzas astrales cósmicas electromagnéticas del imán humano. Antenas de recepción y proyección de los excitantes o agentes cósmicos como fuerzas o energías cósmicas electromagnéticas del imán humano que se usaban en la psicotrónica de los mayas, olmecas, toltecas. 1. Articulaciones vertebrales desde el cuello hasta el coxis. Cohesión. Este es el puente entre la parte anatómica superior e inferior, región celeste y terrestre, con su región intermedia, que es el hombre. Proyecciones motrices. 2. Articulaciones de hombros y caderas. Gobiernan la fuerza de gravitación. Proyección instintivas. 3. Articulaciones de ambos codos y rodillas de miembros superiores e inferiores. Rige el sonido. Proyecciones emotivas. 4. Articulaciones, ambas muñecas y ambos pies. Rigen la luz y el calor. Proyecciones intelectivas. 5. Manos y pies son receptores y efectores extrarreceptivos. Proyección, atracción y repulsión. El electromagnetismo se encuentra en todo el cuerpo, pero más centrado en la región de las articulaciones, en el cerebro, médula espinal, sistema nervioso, aferente y eferente. Sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático. Con un dibujo ilustraré estas fuerzas y su circulación. La parte superior y la inferior tienen las 7 fuerzas, pero la superior con más intensidad. 1 y 1, fuerza de cohesión. 2 y 2, fuerza de gravitación. 3 y 3, fuerza de sonido. 4 y 4, fuerza de luz y calor regidas por los elementos de fuego y aire, que ya se explicó antes al indicar su distribución en los dedos. Las fuerzas eléctricas y magnéticas circulan por todas las articulaciones. Cada una de estas tiene un circuito de circulación paralelo una de otra, como se indica con la línea punteada. Composición física y psíquica de los seres. En la mayoría de las disciplinas científicas hallaremos dudas manifiestas que nos harán ver la pequeñez de la criatura humana ante la magnitud del universo. El hombre, exponente más representativo de ese magno universo, se encuentra impotente para penetrar con su privilegiada mente en los misterios que encierra su propia naturaleza. A todas estas inmensidades e intricados caminos de la ciencia se une otra concepción maravillosa, los más extraordinarios fenómenos comprendidos en la mente y en el alma, a que están sometidos los seres, con todas las tormentas que desatan permanentemente en el pensamiento. Sentir, amar, odiar, intuir, razonar, reír, llorar, etc., que hace más profundo el enigma de las experiencias humanas. El cuerpo humano, tomado desde el aspecto físico, está comprendido como todos los cuerpos en el mundo atómico, infinitesimal, compuesto de vacío y movimiento. En base a las leyes físicas, se ha calculado que si fuera posible eliminar los vacíos atómicos y juntar los núcleos con sus electrones, lograríamos formar una materia sumamente compacta que haría que el tamaño del hombre no se elevara del suelo en más de unos milímetros. Asimismo, si eliminásemos todos los espacios vacíos, podríamos comprimirlo hasta el tamaño de una de esas partículas que flotan en el aire y que se ven a favor de un rayo de luz. Esta formación de infinitas materias nos hace concebir a nuestro organismo como una inmensa esponja con grandes cavidades difíciles de percibir por el ojo humano, y dentro de esos grandes vacíos circulan las corrientes más variadas y extrañas para el entendimiento de la mente del hombre, que se aferra permanentemente en conocer sus leyes y razones. Radiaciones generadas en el hombre, favorables y desfavorables, en pro y contra. Nuestros antepasados preamericanos mayas legaron a la posterioridad los principios incontrovertibles respecto al arte de vivir. Teotraumatilistli, conocimiento supremo de la vida. Uno de ellos es Cus, oxidación, que al unirse al tal, vida significaría Custal. Así, presentarse la oxidación, se presenta la vida. Concepción maravillosa para comprender los hechos de la naturaleza, incluso los de la muerte. Decían que la muerte era el principio de la vida, tal, y esta se producía por la oxidación, Cus. Actualmente
Sabemos que oxidación es la combinación de un elemento o cuerpo en el oxígeno, que reacciona o se descompone. Químicamente consistiría en el aumento de la valencia o de cargas positivas en un átomo o en la pérdida de cargas negativas como resultado de la pérdida de electrones. En otras palabras, la radiación es el principio de muerte normal. Todos los objetos de la naturaleza mueren normalmente por lentas radiaciones de calor. La radiactividad es el principio explosivo rápido de muerte y esto se manifiesta no solo en las radiaciones luminosas, calóricas, químicas y solares, en rayos alfa, beta y gamma, sino en todas las intenciones del hombre, física, psíquica y mentalmente por rayos en línea recta, curva o espirales, llamados rayos magnéticos, fundamentales o energía radioestésicas. Todos los seres irradiamos estos rayos y matamos en los demás la energía negativa o positiva de acuerdo a la intensidad constructiva o destructiva de nuestros rayos. Ejemplo, si una persona tiene trastornos físicos o psíquicos y llega alguien que tiene radiaciones positivas y sabe dirigir estas radiaciones sin perjudicarse, matará en parte estos trastornos y los pacientes mejorarán o se aliviarán con el esfuerzo que les corresponde realizar por su cuenta. A veces, con la simple presencia de un ser superior, con sus radiaciones, matas los pecados contra la buena lógica y los pecados contra la moral, que son productos de ilusiones, errores, pasiones e instintos. Enfermedades físicas, las primeras, y enfermedades psíquicas, las segundas. Ejemplo, una persona con trastornos físicos que está cerca de alguien que no sepa protegerse, matará su salud por un tiempo, o si viven frecuentemente juntos, la aniquilará totalmente hasta la muerte física. Lo mismo sucede en el psíquico. Dos seres se unen, uno tiene individualidad y el otro no la ha obtenido. A lo largo, poco a poco, el que no la tiene matará por su radiación al que la tiene hasta convertirlo en un ser mediocre. De ahí, la importancia que los mayas daban al hecho de unirse solo a seres que tuvieran desarrollo y evolución en la individualidad. Todas las enseñanzas por pensamiento, sentimiento, palabra o acción tenían la finalidad de matar por radiación, creando juegos internos para destruir la vida psíquica de bajos instintos pasionales en todos los seres. Pero era muy importante saberlo, hacer, para no gastar mucha energía y conservar las reservas necesarias. Cabe hacer la pregunta, ¿en el momento actual es posible capturar, dirigir, proyectar, separar y protegerse con todo tipo de radiaciones o contra todo tipo de radiaciones, teniéndolas cerca de, alrededor de o sobre el cuerpo de uno mismo o en un objeto? Los mayas decían que con la mano izquierda o derecha, funcionando como una antena móvil alrededor del cuerpo, además con alguna otra parte del cuerpo, por ejemplo la rodilla, el codo o la cabeza, que sirva como péndulo. En esos principios se basa la danza del Omeyot, Hia-Hu, que permite en su campo de radiación manifestar su acción en todas direcciones y en todas las dimensiones del espacio. Por eso se tiene que utilizar las tres articulaciones, centro de recepción y proyección de las 7 fuerzas o agentes cósmicos. Todas las direcciones son curva, todos los movimientos son espirales, y este principio rige en lo grande y en lo pequeño, en el cuerpo y en la psique, en el alma y en el espíritu. El siguiente esquema ayudará a comprender estas leyes. Usos prácticos de los conocimientos mayas. Nuestros ancestros mayas sabían que el origen de todas las enfermedades se debe a la acción nefasta de ciertos rayos cósmicos que nacen sin descanso en el universo, como consecuencia de innumerables procesos astrofísicos y astroquímicos. Si se conoce el ritmo ondulatorio diario y de las estaciones, se puede medir la energía ondulatoria producida en el universo por medio de la radioactividad. Estos rayos llenan el espacio intersideral y mueven todos los cuerpos celestes, excitan las células vivientes y les hacen cumplir sus funciones normales. Si se estabiliza la irradiación universal, las funciones celulares, sería posible lograr una vida eterna. Esto se puede lograr respetando y cumpliendo ciertos fenómenos rítmicos de orden biológico. Reloj orgánico bioeléctrico nictemeral. Los electrones eléctricos son favorables a nuestra salud. Los electrones radioactivos son perjudiciales. El principal punto de agresión por esta irradiación cósmica en nuestro organismo es el sistema nervioso, que actúa sobre los vasos sanguíneos, provocando una parálisis de los capilares, estancamiento de la sangre, que da como resultado perturbaciones circulatorias, que constituyen la esencia y el origen de todas las afecciones. Las sustancias tóxicas de desecho, ácido úrico,
que se encuentran en la sangre, al no ser expulsadas debido al estancamiento de sangre, producirán procesos patológicos en el organismo humano por las perturbaciones circulatorias que se efectúan. De estas observaciones deducimos que existe una relación directa entre la eliminación de ácido úrico y ciertos fenómenos de orden atmosférico, y esta es la verdadera causa de todas las enfermedades. Ácido úrico. El ácido úrico es transportado por la sangre y tiene dos orígenes. 1. Por la destrucción natural de las células del organismo. El ácido úrico permanece siempre mezclado con la sangre y jamás adquiere carácter patógeno. 2. La descomposición de las células absorbidas por la alimentación. El ácido úrico tiene tendencia a cristalizarse y envenena la sangre. La terapéutica es eliminar el ácido úrico, hacer el desaparecer el estancamiento de la sangre, neutralizar los malos rayos y favorecer los buenos. La cantidad de ácido úrico eliminada por el organismo depende también de influencias cósmicas. La eliminación de ácido úrico sigue un ritmo de 6 días. 5 de estos periodos forman un mes sinódico de 29.53 días y cada uno tiene una fase lunar bien definida. Después de la luna nueva, la orina contiene débiles cantidades de ácido úrico. En los cuartos crecientes y menguante de la luna, la eliminación de ácido úrico se encuentra muy aumentada. El cuerpo solar de los mayas. El sol para los mayas estaba representado por la palabra kin. Decían que es el que energetiza el átomo y por lo tanto es la base del mundo físico, y es con el que el cuerpo físico, Pix, se construye y obtiene la vitalidad. Es el principio unificante o puente para una serie de energías que repercuten en el cuerpo físico. Los mayas dividieron, clasificaron y establecieron la función de diversos tipos de energías que fluyen a través del cuerpo solar. El cuerpo solar es el causante de que el cuerpo humano y todas las otras formas de vida funcionen como unidades coordinadas. Es una maraña de canales de energía, líneas y de luz. Decían que el cuerpo físico, Pix, es un tejido de luz condensada de donde emerge el alma, Pix-An. El cuerpo solar constituye parte de una vasta red de energías. El objetivo principal del cuerpo solar es vitalizar y energetizar el cuerpo físico por medio de las energías, Kuyub-Kam, energía universal cósmica, y Hula-Kan, energía en acción, que circulan a través de los ejikames, tubo de aire, e integrarlo a las energías telúricas y del sistema solar. A lo largo de estas líneas de energía, las fuerzas cósmicas, después de haber sido recibidas por los Puba, distribuidores de torrentes de vida, fluyen como la sangre fluye a través de las venas y arterias. Cuando el cuerpo solar funciona correctamente, los 12 Puba distribuyen el torrente de vida a los receptores especiales y la armonía psicofísica se mantiene. Las funciones del cuerpo solar son 3. Es un receptor de Puba, un asimilador de Puba y un transmisor de Puba. El vaso, Eb, es el conectador del cuerpo solar en el cuerpo físico. Es el agente más importante de la fuerza de la vida. El cuerpo solar es un punto focal para todas las energías internas del cuerpo físico. La energía transmitida no solo es energía vital, sino que está cualificada por las potencias que vienen de Pixan, alma, Naat, entendimiento, Nak-Oral, sentimiento y Ula, voluntad. En el Códice Vaticano puede encontrarse el cuerpo, Wink-Lil, Winik, ser, y Lil, vibración, como una manifestación de energía. Es una masa de energía, ser vibrante de energía, rodeada de los 20 símbolos que componen la rueda del movimiento universal cósmico, indicando los lugares precisos de 13 centros mayores del cuerpo solar. Las culturas preamericanas, entre ellos los mayas, nos legaron con precisión la localización de 65 centros de energía que forman el cuerpo solar. Estos centros se encuentran donde las líneas de fuerza se cruzan formando un centro mayor de energía y donde grandes canales de energía se encuentran y cruzan, como sucede en la Pol y en la Canil-Bac. Se tienen 13 centros mayores, 21 menores y 31 más pequeños. Los mayores dejaron por tradición oral que se ha transmitido de generación en generación la localización de 21 centros de energía. K, frente a los Shixim, cerca de donde los Bac de los Kamak se conectan. Jun, donde los Bac del Tsem se acercan a los bases Tsem y la Kal, y son los K, centros del Tsem, hacen un triángulo de fuerza. Cajun en cada Tankab,
Cajun en cada Tank-ok, Ka justo detrás de los Ich, Ka conectados con la cavidad Shik y los Im, Hum cerca de Taman, Hun conectado con el Chimhanal, está relacionado al plexo solar pero no idéntico en él. Ka conectados con el Ep, Ka-hun al dorso de cada Bayalzots, Ka-hun en el Tsem cerca de los Tselbak, Hun cerca del plexo solar y lo relacionan con el centro en la base de la espina. Para terminar expresaron que el cuerpo solar es el secreto real de la salud.